noches, mi nombre es José Luis Bautista Morales y les voy a hablar sobre las taquicardias y las bradiarritmias. Sobre las taquicardias, en un medio prehospitalario es muy fundamental tener una cadena de supervivencia, esto para el tratamiento de la arritmia maligna, es decir, de una fibrilación ventricular o de una taquicardia ventricular sin pulso. Esta cadena cuenta con 4 eslabones. Debe ser el acceso temprano con un buen diagnóstico de la arritmia, el RCP temprano con el manejo ABC y también una desfibrilación temprana. El número 4 sería inicio de la reanimación cardiopulmonar avanzada de una forma temprana. La fisiopatología de las taquiarritmias se producen como consecuencia de alteraciones del automatismo del corazón o por alteraciones de la conducción cardíaca, o bien también puede ser por la combinación de ambas causas. Respecto de la alteración del automatismo, pueden producir aceleración o aceleración de zonas de automaticidad cardíaca, principalmente del nodo sinusal. Se pueden producir ritmos anormales en función de la localización de la zona lesionada, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. El diagnóstico es la clave para la interpretación de las arritmias en el electrocardiograma. Para su análisis, la American Heart Association establece 3 preguntas que el médico debe plantear hasta llegar a un diagnóstico correcto. Si existen complejos QRS de apariencia normal, si existen onda P de apariencia normal y cuál es la relación de la onda P y los complejos QRS. La taquicardia de QRS estrecho son rítmicos, una taquicardia sinusal, una taquicardia auricular unifocal, taquicardia nodal, taquicardia por reentrada auriculoventricular y flúter auricular. Una rítmica va a ser una taquicardia auricular multifocal y una fibrilación auricular. El diagnóstico diferencial de las taquicardias QRS para la correcta interpretación electrocardiográfica precisará una adecuada lectura protocolizada de la tira del ritmo, frecuencia tanto ventricular como auricular, ritmo con la medición del intervalo RR, valoración QRS estrecho o ancho y reconocimiento de la onda P. Los criterios electrocardiográficos para dar el diagnóstico diferencial de las taquiarritmias supraventriculares con QRS estrecho son el bloqueo auriculoventricular. Su presencia excluye la taquicardia con reentrada y frecuencia auricular mayor a 250 latidos por minuto es una taquicardia auricular unifocal, menor a 250 habla de un flúter auricular. Una alternancia QRS es sugestivo de la taquicardia por reentrada y la relación entre la onda P y el complejo QRS. Si no se visualiza la onda P o está al final del complejo QRS, es una taquicardia por reentrada intranodal. La onda P afuera del complejo QRS. Y si RP es menor que PR, es una taquicardia por reentrada por vía accesoria. Si RP es mayor que PR, es una taquicardia auricular. La polaridad de la onda P positiva en D2, D3 y ABF es taquicardia auricular. Onda P negativa en D2, D3 y ABF es taquicardia por reentrada intranodal. Taquicardia de QRS estrecho rítmico es la taquicardia sinusal, es un ritmo sinusal regular entre 100 y 160 latidos por minuto. Suelen ser secundarias a alteraciones de los mecanismos que gobiernan la actividad nodo sinusal. Se han implicado múltiples causas como el ejercicio, la ansiedad, fiebre, exceso de toxinas, fármacos o hipovolemia. La taquicardia auricular uniforme o automática o por foco ectópico es poco frecuente y representa el 5% de las taquicardias supraventriculares. Taquicardia nodal automática es un ritmo activo que puede originarse en cualquier punto de la unión auriculoventricular
y sus causas son principalmente por intoxicación digitálica, un infarto agudo al miocardio o por hipopotasemia. Su frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 130 latidos por minuto en intervalos RR irregulares. La taquicardia paroxística supraventricular, en esta la onda P ectópica preceden, sigue el complejo QRS y la frecuencia cardíaca se sitúa entre 160 a 250 latidos por minuto. El intervalo RR es irregular. En la taquicardia por la entrada intranodal no suelen asociarse con alguna cardiopatía. La onda P no suele visualizarse o aparece inmediatamente después de un complejo QRS. En el flúter auricular, esta es la arritmia más frecuente y de fondo hay una cardiopatía orgánica. Suele aparecer con pacientes con EPOC, con cardiopatía isquémica, con hipertensión arterial o con cardiopatía valvular. La taquicardia de QRS estrecho arrítmica o taquicardia auricular multifocal, esta se presenta en pacientes principalmente ancianos, pacientes con EPOC, con insuficiencia crónica renal, sepsis, son algunos ejemplos de ellos. Se presenta la onda P de más de 3 morfologías distintas. Cada P va seguida de un complejo QRS y un PR normal, prolongado o un bloqueo AV o también con fibrilación auricular. La taquiarritmia más frecuente en adultos resulta de una despolarización caótica de las aurículas que suele asociarse a cardiopatías. Las taquicardias de QRS ancho. Para el QRS es normal y es necesario que la activación ventricular se inicie simultáneamente en 3 puntos distales en el sistema His-Purkinje, en la rama derecha, en mi rama anterosuperior y posterior, inferior e izquierdas. Cuando se alarga el QRS es porque la activación se produce desde un solo punto o porque la activación se originó en el ventrículo. Las causas de esta taquicardia regular o rítmica con QRS ancho son principalmente la arritmia supraventricular, taquicardia antidrómicas en el síndrome de Wolff-Parkinson-White o la taquicardia ventricular. El peor pronóstico de una taquicardia supraventricular son de buen pronóstico. Las supraventriculares y las ventriculares son las de peor pronóstico. La fibrilación ventricular está englobada dentro de las llamadas arritmias ventriculares malignas. Estas consisten en una activación ventricular desorganizada y con múltiples movimientos de reentrada, donde la activación mecánica del corazón es completamente inútil. En este caso es muy necesaria la desfibrilación. Esta consiste en la despolarización simultánea de una porción de la masa miocárdica con el fin de provocar una sistolia temporal. La descarga intenta despolarizar el miocardio completamente con el fin de una oportunidad a los centros de marcapasos naturales del corazón, reasumiendo una actitud normal. Ahora les voy a hablar sobre las bradiarritmias y los bloqueos de conducción. Las bradicardias y bloqueos de la conducción son una observación clínica frecuente y estas pueden ser por una reacción fisiológica o también por un trastorno patológico. De forma normal, el ciclo de conducción fisiológico está formado por el nodo sinusal. Después de ahí tenemos el nodo auriculoventricular y el haz de His. Este incluye las ramas derecha y la rama izquierda. Así es, y con el sistema de Purkinje. El nodo sinusal es la región encargada que activa el ciclo inicial de conducción del corazón. El nodo auriculoventricular constituye la única conexión entre las aurículas y los ventrículos. Los impulsos que van desde las aurículas al ventrículo están moduladas por el nodo AV. Una de las principales funciones de este nodo es retrasar
y limitar el número de impulsos auriculares que llegan hacia el ventrículo. Además, las extensiones inferiores del nodo AB también pueden actuar como marcapasos subsidiario en caso de que haya un bloqueo AB. Este nodo puede dividirse en 3 regiones distintas en función de la heterogeneidad existente en la onda del potencial de acción. Esta es la zona de transición, la porción compacta y la parte del haz de His. La disfunción del nodo sinusal incluye diversos trastornos que afectan a la generación del impulso del nodo sinusal y su transmisión en el interior de las aurículas puede causar tanto bradiarritmias como taquiarritmias. Este es un trastorno crónico y es progresivo, y algunas principales manifestaciones electrocardiográficas son la bradicardia sinusal. Esta es la primera. Esta se define por una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. En la mayoría de los casos es de forma sinusal y es una reacción fisiológica que no forzosamente de un estado patológico. Otro es la pausa sinusal o paradas. Estas implican un fallo en la activación auricular esperada. Esta puede deberse a un problema de generación del impulso del nodo sinusal y a un fallo de la conducción del impulso de la aurícula. Otro es la incompetencia cronotrópica. Esta se define como la incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta al aumento de la actividad física o al cambio de las demandas metabólicas. El siguiente es el bloqueo de la conducción auriculoventricular. Este es un trastorno a los que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos en absoluto hacia los ventrículos, en un momento que la vía de conducción AB no está en un periodo refractario fisiológico. El bloqueo AB de primer grado se define como la prolongación anormal del intervalo PR. Este es mayor de 2 segundos, de 0.2 segundos. Cada onda P va seguida de un complejo QRS, pero en un intervalo PR prolongado de forma constante, y los pacientes con bloqueo AB de primer grado suelen ser asintomáticos. El bloqueo AB de segundo grado es cuando se produce un fallo intermitente de la conducción auriculoventricular. Este puede dividirse en 2 tipos, según los patrones observados en el electrocardiograma. Puede ser Movitz 1 o Movitz 2. También se le conoce como Wickenbach. En el bloqueo AB Movitz 1 se caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR antes de la onda P no conducida. La primera onda P conducida después de la onda P no conducida es la que tiene el intervalo PR más corto del ciclo, de tal manera que la pausa entre los complejos QRS que engloban la onda P no conducida, esta será menos del doble del intervalo PP. El bloqueo AB Movitz 2 se define por la aparición de una sola onda P no conducida y asociada a intervalos PR constantes, antes y después de un solo impulso bloqueado. Los intervalos PP y RR siempre van a ser constantes. El bloqueo AB de tercer grado o bloqueo completo se caracteriza por el fallo de la conducción del ventrículo en cada onda P o en cada impulso auricular, con lo que se produce una disociación auriculoventricular completa. Estos tienen cada uno su propio ritmo. Puede ser congénito o puede ser adquirido y está localizado en el nodo AB, en el haz de His o en las ramificaciones de cada rama. El ritmo de escape de ventricular revela la localización anatómica del bloqueo. El tratamiento de todos los bloqueos en fase aguda sintomática pueden ser con fármacos vagolíticos vía intravenosa, como puede ser la atropina o el uso de catecolaminas. Si estas no son efectivos, está indicado el uso de marcapasos temporal y posteriormente valorar la colocación de un marcapasos permanente. El tratamiento, posteriormente tenemos las bradicardias asociadas a un infarto agudo de miocardio
Estas son muy frecuentes y se deben a anomalías en la formación del impulso o de su condición. La bradicardia sinusal es el trastorno más frecuente del ritmo relacionado a un infarto al miocardio. Y eso sería todo.